Muy buenas a todos, ¿cómo les va? Espero que les haya resultado de utilidad el video de la clase anterior. Hoy ya vamos a comenzar con la segunda clase de apoyo de Historia Social General y ya nos vamos a meter en lo que es el régimen político oligárquico y la República Conservadora. Así que igualmente si les quedó alguna duda del video anterior, saben que pueden escribir por los grupos y dejarme en los comentarios las preguntas. Así que sin mucho más, voy a comenzar ya con lo que tenemos pautado para esta clase, que es ni más ni menos que hablar acerca del régimen político oligárquico que condujo los destinos del país durante mucho tiempo, que ya igual un poco habíamos tocado la clase anterior, ¿sí? Cuando habíamos hablado un poco de Sarmiento, de Mitre, de un poco esta idea de las clases ilustradas, ¿sí? De las clases dirigentes acerca de la conducción del país, esto de que se creían las únicas poseedoras, digamos, del conocimiento como para conducir los destinos del país. Pero ahora vamos a hacer hincapié en, digamos, el proceso ya de organización, o mejor dicho, de culminación de la organización del Estado Nacional, que tiene su primer puntapié con el puntapié más importante, en realidad el punto más importante, que es con la federalización de Buenos Aires. La federalización de Buenos Aires, para que ustedes se den una idea, Buenos Aires siempre había sido un territorio díscolo, ¿sí? Siempre había apostado, hablando mal y pronto, al individualismo, al unitarismo, es decir, nunca se había terminado de unir de alguna manera con el resto del territorio. Cuando Buenos Aires accede a obedecer a una autoridad central, al igual que el resto de las provincias, cuando finalmente accede a convertirse, digamos, en territorio federal, ahí, digamos, se termina de coronar el proceso de organización del Estado argentino, que ya había iniciado en 1862, ¿sí? Con el periodo de presidencias fundadoras, que bueno, se denomina precisamente a ese periodo de esa manera, ya que es el lapso de tiempo en el cual se sientan las bases para la organización la institucionalización del Estado, ¿sí? Es decir, les pongo en un ejemplo tonto para que, digamos, quede bien claro, pero, por ejemplo, cuando hablamos de institucionalización, y hablamos, por decir algo, de 24 provincias, que en ese momento no eran 24, pero para que se entienda, de 24 provincias, las 24 tenían su ejército, ¿sí? Cuando se produce la institucionalización del proceso de organización del Estado, los 24 ejércitos, digamos, confluyen en uno central que responde a una autoridad nacional. De esta manera nosotros, digamos, entendemos que se va produciendo el proceso de institucionalización y el proceso de organización del Estado argentino. Claro que esta organización del Estado responde a un determinado orden político. Ese orden político está y estuvo y estaba en manos de la élite dominante. Cuando yo hablo de la élite dominante, hablo de las clases económicas dominantes, que esto, digamos, es hacer referencia a la oligarquía, a los terratenientes que tenían grandes extensiones de tierra, ¿sí? Hacemos referencia a eso. Bueno, este orden político, en manos de estas clases dirigentes, se apoyaban en doctrinas liberales, en doctrinas económicas liberales. ¿Por qué? Porque, bueno, además de, digamos, de las doctrinas liberales, formar parte de la idiosincrasia, del modelo ideológico de las élites, también estas doctrinas de liberales, de libre cambio, respondían a las necesidades de los países centrales. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Que iba de la mano con el modelo económico que se quería aplicar y se aplicó en la Argentina durante ese tiempo.
para que el poder político se mantuviera, digamos, y no experimentara ninguna crisis ni nada por el estilo, se recurría a la herramienta, a la táctica del fraude electoral. El fraude electoral fue la manera en la cual la élite logró mantenerse en el poder, logró llevar adelante el proceso de institucionalización de todo, restringiendo la participación de las mayorías en el proceso electoral, en la actividad política. De ahí entendemos, ¿no?, un poco esta idea de régimen político oligárquico. Pues claro, durante 36 años, en realidad más tiempo, pero vamos a ser generosos y vamos a hablar solamente de 36 años. Durante 36 años, digamos, se mantuvo, se apeló a el fraude electoral, que el fraude electoral, para que se den una idea, consistía en la compra de votos, en los votos colectivos, en la manipulación del padrón electoral, digamos, eran prácticas realmente nefastas, ¿sí? Es más, hasta también, dependiendo la elección, pero también se hacían votar a los muertos. Así que imagínense, digamos, el nivel de nefasto que era eso, ¿sí? O sea, era realmente terrible. Pero bueno, para llevar a cabo esta estrategia de fraude, ¿no?, en las elecciones, ¿qué necesitaban? Necesitaban otra herramienta, necesitaban un partido político, pero no como lo conocemos ahora, como conocemos los partidos políticos modernos. En ese momento la oligarquía creó el PAN, el Partido Autonomista Nacional, que, como les digo, no era como los partidos políticos modernos que conocemos ahora, sino de que el Partido Autonomista Nacional era un partido que, digamos, se habilitaba o se ponía en marcha para las elecciones, para elegir candidatos, y después no funcionaba más, digamos. Era la manera de elegir candidatos que tenía la oligarquía, y era la manera, el instrumento para sostenerse al frente del orden político, junto con el fraude electoral, que realmente era un mecanismo muy aceitado, ¿sí? El fraude ya lo tenían muy bien preparado. Bueno, en este Partido Autonomista Nacional solamente participaba la élite, es decir, las clases medias y las clases trabajadoras no tenían arte ni parte en el asunto, sino que todo lo manejaba la élite. Dentro de esa élite, nosotros tenemos que destacar también la figura de una persona que va a ser muy importante en los destinos del país, que es Julio Argentino Roca. Julio Argentino Roca fue elegido presidente en 1880 hasta 1886. En ese periodo los mandatos presidenciales duraban 6 años y no se podían reelegir. Julio Argentino Roca fue elegido presidente no solamente de la nación y no solamente mediante el fraude electoral, sino que también fue elegido presidente del PAN, del Partido Autonomista Nacional. De esta manera, Roca concentraba la conducción del partido y obviamente ostentaba la presidencia de la nación. Esta forma de conducción política, en el que todo el poder se concentraba en una sola persona o en un solo grupo, se denominó unicato, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante también con Miguel Juárez Celman, que fue el sucesor de Julio Argentino Roca. De esta manera, digamos, Roca concentraba un gran poder, ¿sí? Y lo que le permitía ese gran poder era sentar las bases de la república oligárquica. Bajo el lema paz y administración, que era el lema en la presidencia de Julio Argentino Roca, el país experimentó un crecimiento económico interesante, la verdad, pero tenía también su contraparte, y es que más allá del crecimiento económico experimentado, los niveles de endeudamiento también eran elevados. O sea, la Argentina crecía, pero también crecía su nivel de deuda. No, técnicamente no podemos hablar en sí de un crecimiento real, porque
Si crece tu economía y al mismo nivel o menos de lo que crece tu deuda, si bien en el presente, digamos, experimentás un crecimiento, a la larga vas a tener severas complicaciones. Pero bueno, digamos, en ese momento se experimentó un crecimiento, sí, y el país seguía dentro del esquema económico liberal, ¿sí? Lo que les dije que la doctrina por la cual se había decantado la élite, el país seguía en este esquema económico liberal y guiándose, digamos, como principales pilares la atracción de capitales y el fomento a la inmigración, ¿sí? Pero todo esto queda, digamos, para reunir todas estas ideas y entender bien cómo se manejaba la economía argentina, la mejor manera de entenderlo es entender, perdónenme la repetición, pero digo, es saber que el modelo que se llevaba adelante era un modelo agroexportador. La Argentina, me animaría a decir, durante gran parte de su historia, apostó al modelo agroexportador. ¿Qué es el modelo agroexportador? Es el modelo económico mediante el cual el país, la nación, se dedica a la producción de bienes primarios. ¿Qué son los bienes primarios? Aquellos que no revisten ninguna industrialización, como por ejemplo los granos y cereales. Es decir, el país se dedicaba a la exportación de materias primas, de soja, bueno, de soja en ese momento no, perdón, disculpen, de trigo, de lana, ¿sí? Para darles una idea, en lugar de la lana de la Patagonia, de trabajarla en el país y de fabricar buzos, en lugar de hacer eso, se enviaba la lana, así como se sacaba, a Reino Unido. En Reino Unido hacían los buzos y acá se compraban los buzos hechos con lana argentina. Esto para poner sobre la mesa, para poner un ejemplo de lo que representaba ese modelo agroexportador. Y ese modelo agroexportador se marcaba dentro de una división internacional del trabajo. ¿Qué es esta idea de división internacional del trabajo? Y esto quiero que quede bastante claro para no presentar mayores confusiones. ¿Qué es la división internacional del trabajo? La división internacional del trabajo es el orden económico que de alguna manera los países, el esquema económico liberal que responde a las necesidades de los países centrales, de los países industriales. Por ejemplo, en ese momento las potencias que estaban industrializadas, ¿sí? Como por ejemplo Gran Bretaña, como por ejemplo Francia, digamos, eran países productores de productos industriales, ¿sí? El rol de países industriales, digamos, lo ocupaban ellos, pero el crecimiento industrial, ¿qué necesitaba? El crecimiento industrial necesitaba de materias primas. Entonces, ¿a quién se delegaba la función de producir materias primas? A los países periféricos. Es decir, entre esos países entraba nuestro país, que no por casualidad fue, digamos, durante esa época que hablamos de Argentina como el granero del mundo. De esta manera, la División Internacional del Trabajo respondía a las necesidades de los países centrales, ¿sí? Y la Argentina se insertaba en el mundo, una frase con bastante repercusión aún hoy en día, cuando nos dicen que nos caemos del mundo, que entramos en el mundo, bueno, pensemos un poco en esto. La Argentina de esta manera se insertaba en el mundo como país proveedor de materias primas, dejando de alguna manera o dependiendo del mercado externo y el capricho de los países centrales, que Argentina debía producir en base a la demanda de los países centrales, en lugar de producir por la demanda de su economía o en lugar de producir e industrializarse para poder, digamos, independizarse justamente de
esta demanda de los países centrales. De esta manera, el modelo agroexportador va a funcionar hasta más o menos 1930, que va a ser donde se da un quiebre fuerte y donde se comienza a implantar otro modelo económico, o se intenta implantar otro modelo económico. No me quiero adelantar igualmente a las clases, pero de esta manera nosotros podemos sintetizar lo que son los puntos centrales del modelo agroexportador, entendiendo que la producción estaba atada a los requerimientos de los países centrales. El rol del Estado era un Estado liberal que se dedicaba a garantizar la libre circulación de capitales, aunque por otra parte también favorecía la expansión de la red ferroviaria que en su mayoría estaba, digamos, financiada por capitales ingleses. Digamos, era todo un círculo, ¿sí? Para que se den una idea, era todo un círculo. Y por otra parte, también uno de los puntos centrales del modelo agroexportador era el fomento a la inmigración, ¿sí? Nosotros tenemos todos estos puntos para marcar del modelo agroexportador como los puntos más relevantes, ¿sí? Y si bien podemos decir que se experimentaba cierto desarrollo, como yo les dije, en 1880, durante la administración de Roca, se experimenta cierto crecimiento económico. Lo cierto es que no todos los territorios se desarrollan por igual, ¿sí? Buenos Aires acaso era el territorio más beneficiado porque contaba con el puerto y porque además se ubicaba en la región centro-pampeana, que la región pampeana, como todos saben, es la región más fértil y por ende en la cual se pueden llevar adelante grandes emprendimientos agrícolas, ¿sí? Por lo cual era la que más productividad, por así decirlo, reportaba. El panorama variaba de gran forma si íbamos a las provincias del norte, que claramente no tenían el mismo saldo de productos exportables, porque básicamente en el norte las tierras no son tan fértiles, porque el nivel de desarrollo no era el mismo que en la región centro. Entonces, nosotros ahí ya vemos cómo no se desarrolla de igual manera el territorio, como el modelo agroexportador solo beneficiaba a unos pocos y condenaba a la dependencia y al empobrecimiento a una gran mayoría. De esta manera, como les digo, nosotros tenemos, más allá del progreso económico que se experimenta gracias al modelo agroexportador en 1880, posteriormente nosotros vamos a tener una fuerte crisis, que no va a ser la primera, lamentablemente, y que no era la primera, pero que esta fuerte crisis se produce, digamos, en toda crisis hay cierta injerencia de factores externos. En este caso, lo que de alguna manera le da el empujón a la producción de la crisis es el descenso en el precio de las commodities, es decir, de los productos primarios, de los bienes exportables. Este descenso en el precio de las commodities, junto a los altísimos niveles de endeudamiento de la economía, producen una crisis, una gran crisis. No por nada les dije que durante la época de Roca, si bien se experimentó un crecimiento económico, también se experimentó un crecimiento en el endeudamiento. Bueno, el descenso en el precio de las commodities y los altos niveles de endeudamiento lo que hacen es, de alguna manera, generar una fuerte crisis económica en el cual aumenta la desocupación y se empeora las condiciones de vida de los trabajadores, ¿sí? Condiciones de vida me refiero al acceso a alimentos, al acceso al trabajo, a todo eso, ¿sí? O sea, estamos hablando de una crisis económica y una crisis política. En 1886 había asumido ya la presidencia Miguel Juárez Celman, que tenía un parentesco con Julio Argentino Roca, era el concuñado, si mal no me equivoco, y digamos, se mantenía el mismo modelo político, el del unicato,
¿sí? El de la concentración de la presidencia de la nación y de la conducción del partido en manos de un solo grupo o de una sola persona. Esto le genera a Juárez Celman, por parte de sus opositores, una protesta, o mejor dicho, una oposición, ¿sí? Por primera vez, la conducción de la presidencia, digamos, experimenta una oposición. Esta oposición básicamente se hace más fuerte, siguiéndole el ritmo a la crisis económica, y desata esta crisis política a finales de 1880, 1889, 1890, que finalmente la crisis económica deriva en una cesación de pagos, en una bancarrota, en un default, ¿sí? Y la crisis política deriva en la renuncia de Miguel Juárez Celman en 1890, ¿sí? O sea, para que ustedes se den una idea de los alcances que tuvo esta crisis económica y esta crisis política. Tuvo que renunciar el presidente de la nación de ese momento. Más allá, igualmente, antes de la renuncia de Juárez Celman, nosotros tenemos que se producen levantamientos armados, como por ejemplo la Revolución del Parque, ¿sí? Que se da por, digamos, que lo lleva adelante y lo motiva la Unión Cívica, que eran estos sectores de la élite y de la clase media que se oponían a Juárez Celman, que se oponían al unicato y que comenzaban a crecer, ¿sí? Que constituyó la Revolución del Parque el primer levantamiento armado contra el orden establecido, ¿sí? Más allá de que este levantamiento armado no tuvo los efectos esperados, el presidente Miguel Juárez Celman tuvo que renunciar y en su lugar asumió Carlos Pellegrini, que terminó de completar el mandato de Juárez Celman. No obstante eso, no obstante el fracaso de la Revolución del Parque, la Unión Cívica continuaba creciendo y ya para, digamos, 1891 experimenta una fuerte crisis. ¿Por qué? Porque la Unión Cívica estaba integrada por tanto sectores de la élite disidentes, si se puede denominar de alguna manera, y sectores de las clases medias. Bueno, dentro de la Unión Cívica se produce un quiebre entre estos sectores, ya que Bartolomé Mitre formaba parte de esta Unión Cívica y este quiebre se produce debido a que Mitre había pactado en secreto con Roca el apoyo a su candidatura, es decir, el apoyo a la candidatura de Mitre como presidente de la nación. Esto desata una crisis adentro de la Unión Cívica que se fractura y en 1891 tenemos el nacimiento de la Unión Cívica Radical, de la cual Leandro N. Alem era el principal exponente. Y este quiebre que se produce entre la Unión Cívica y la Unión Cívica Radical, nosotros vamos a ver que esta última, la Unión Cívica Radical, se diferencia de la anterior en sus postulados, que básicamente eran plena vigencia de la Constitución Nacional, el pedido de elecciones limpias y la honestidad en la administración pública. Ya tenemos ahí nosotros la diferenciación entre la Unión Cívica y la Unión Cívica Radical. La fractura la fractura que se produce por la traición de Bartolomé Mitre, ¿sí? Por denominarlo de alguna manera, y ya tenemos el nacimiento del primer partido político moderno, que es la Unión Cívica Radical. Y vamos a ver cómo en años posteriores la Unión Cívica Radical continúa encabezando lo que son nuevos levantamientos armados, todos los cuales son repelidos, todos los cuales son frustrados, no llegan al objetivo, que el objetivo era romper con el orden establecido, y por lo cual la Unión Cívica Radical, a pesar de sufrir fuertes golpes, digamos, sigue con vida
De hecho, tanto es así que en 1916 el primer presidente elegido por el voto popular es de la Unión Cívica Radical, Hipólito Yrigoyen. Así que, a pesar de todos los golpes que sufre la Unión Cívica Radical, sigue con vida, sigue peleando, y de hecho es también la UCR uno de los principales protagonistas y de los principales impulsores de la ley Sáenz Peña, ¿sí? La ley Sáenz Peña, que promovía el sufragio universal fue aprobada en 1912 y permitía el acceso a la actividad política, al ejercicio del voto, a sectores de la clase media que hasta ese momento no podían participar debido a la práctica del fraude electoral. Esto lo que hace básicamente es, como les digo, años más tarde, permitir que Hipólito Yrigoyen se alce con la presidencia de la nación. Durante todos estos años de vida de la Unión Cívica Radical, es decir, desde su nacimiento en 1891 hasta el ascenso a la presidencia de Yrigoyen en 1916, la Unión Cívica Radical presentaba, digamos, encabezaba reclamos políticos, los cuales produjeron adentro del seno del sector conservador diferencias entre aquellos que no querían ceder ante los reclamos y aquellos a los cuales sectores, si se quiere, más reformistas, los cuales pensaban que ceder a los reclamos, a ciertos reclamos, les iba a permitir mantener el poder, digamos, de todas formas, ¿sí? O sea, para que se den una idea, el sector más conservador, que era el sector de Roca, no quería saber nada de concesiones, de reformas, de nada. Y el otro sector, en el cual estaba Pellegrini, en el cual estaba Sáenz Peña, creía que realizando ciertas concesiones, aún así podían mantenerse en el poder. De hecho, incluso la ley Sáenz Peña, los mismos reformistas pensaban que no iba a ocasionar grandes cambios, ya que no permitía el voto a extranjeros, que era, digamos, el grueso de la clase obrera. Los extranjeros eran el grueso de la clase obrera porque durante muchísimos años se fomentó la inmigración europea, por lo cual la clase trabajadora estaba compuesta en su mayoría por inmigrantes. Igualmente la ley Sáenz Peña benefició en su gran mayoría a sectores de la clase media y permitió abrir el juego político a estos sectores y posteriormente a sectores obreros y trabajadores. De esta manera nosotros hacemos un resumen breve, pero a la vez completo, del periodo 1880 hasta 1916, donde podemos destacar como principales tópicos, como principales temas. El modelo agroexportador, ¿sí? Que es el modelo económico que se desarrolla en Argentina desde 1880 hasta 1930, la táctica del fraude electoral, que tiene lugar hasta 1916, el Partido Autonomista Nacional como herramienta, como instrumento para llevar adelante esa táctica, la figura de Julio Argentino Roca, que durante, me animo a decir, 20, 30 años es la figura con más poder y la figura principal de la escena política nacional. El nacimiento de la Unión Cívica Radical, también como consecuencia de la crisis de 1890, que decanta en la renuncia de Miguel Juárez Celman, digamos, son los principales tópicos, las principales ideas que ustedes tienen que tener claras al momento de referirnos a este periodo. Disculpen que sea tan, digamos, tan insistente, pero el modelo agroexportador realmente es algo que desearía que haya quedado muy claro junto con la División Internacional del Trabajo, porque como les digo, es algo que se desarrolla durante 30 años, ¿sí? Perdón, más de 30 años,
en nuestro país, 50 años, desde 1880 hasta 1930, por lo cual tiene una gran incidencia en el desarrollo económico, político y social de nuestro país. De esta manera, creo que no ha quedado punto sin tratar de la segunda clase. Igualmente, si tienen alguna duda, alguna consulta, como les digo, pueden dejarla acá en los comentarios, o pueden también escribirnos en nuestros grupos de WhatsApp, que ahí voy a estar respondiendo. Así que sin más, espero que este video les haya despejado las dudas, espero que haya quedado claro, y nos vemos hasta la próxima clase, hasta la tercera clase.